Hola, buenas tardes. Bueno, nuevamente vamos a continuar con estas reflexiones. Le quiero dar la bienvenida a quienes se adhirieron recientemente a este grupo, que no son del ámbito de la clínica Santa Catalina, inclusive algunos de ellos tampoco del ámbito de la medicina o de la salud, pero son muy bienvenidos porque aquí en la Clínica Santa Catalina hay mucha actividad docente y semanalmente hay ateneos, reuniones de equipo, donde se dan clases sobre diversos temas conectados a la neurorehabilitación. Pero esto se los cuento para que entiendan un poco el contexto en el cual surgen estas reflexiones. El conocimiento no es algo que uno posea, no es un objeto que uno posee, sino que debemos vivirlo como un servicio, como algo que uno comparte en principio, que uno da y a la vez recibe. Por eso son bienvenidos los que quieran incluirse en este trabajo reflexivo hecho así con humildad y sin grandes pretensiones. Bueno, siguiendo entonces con el tema de la muerte, yo quería reiterar algo que sobre la conciencia de ser mortales. O sea, sería algo obvio decir que el hombre es mortal, que yo soy mortal y que todas las personas que yo conozco y que, con las cuales me relaciono también se van a morir. Parece muy obvio como decir que el sol sale al amanecer y se oculta al atardecer. Sin embargo, ese conocimiento de nuestra propia mortalidad está acompañado, sobre todo hablo en el hombre contemporáneo, en el hombre de nuestra cultura, está acompañado de una fuerza de negación que propicia la inconsciencia de eso mismo que nosotros podemos enunciar intelectualmente. O sea, sabemos que somos mortales, pero en realidad al mismo tiempo lo estamos negando por la angustia que eso le genera a todo ser humano. Pero vamos a ver que ante la muerte todos los seres humanos sentimos miedo, pero no de la misma manera y no fue de la misma manera a lo largo de la evolución de la humanidad y en todas las culturas por igual. Pensar la muerte no es lo mismo entonces que sentirla, que sentir nuestra propia mortalidad. Y a veces creemos, como ya dijimos en otros encuentros, que sabemos algo por el solo hecho de tener esa información archivada en nuestro intelecto, pero que eso no significa comprensión. Para que exista comprensión, dijimos, tiene que haber una transformación de mi ser, una transformación de mi pensamiento, pero también una transformación de mi sentimiento y de mi forma de actuar y de interrelacionarme con el mundo y con los demás. Si el hombre realmente comprendiera que es mortal, si todos tuviéramos conciencia de nuestra propia mortalidad y la de los otros, seguramente nos comportaríamos como humanidad y en lo personal de otra manera. A ver si esta reflexión que no es propia, por supuesto, es decir, se comprende. Tener conciencia de ser mortales significaría, de alguna manera, vivir de otra forma, porque el tener conciencia de la muerte nos obligaría a tener más conciencia del significado de la vida y el cómo aprovechar, vivir los recursos que la vida nos da y los recursos que cada uno puede aportar. Seguramente seríamos mucho mejores personas si realmente tuviésemos en cuenta nuestra mortalidad. Vamos a volver un poco con el tema de qué es ser consciente, pero en principio creo que estamos de acuerdo que ante la angustia de la muerte, el hombre actual fundamentalmente huye, o sea, el mecanismo es la huida. Por eso
estas charlas sobre la muerte dijimos que eran contraculturales y hasta podían ser socialmente de mal gusto. Nuestra vida está llena de ocupaciones, llena de trivialidades, de banalidades, en las cuales nos entretenemos mucho y muchas veces específicamente las realizamos para poder mantener ese estado de adormecimiento hipnótico respecto de la muerte, para la cual no tenemos una respuesta. Y eso incrementa la angustia, aunque nosotros la disimulemos o la desplacemos hacia otras cuestiones. Dicen los estudiosos de la filosofía que en realidad la filosofía, y creo que lo dijo Sócrates, es una larga meditación, una larga reflexión sobre la muerte, que si no existiera la muerte, tampoco existiría la filosofía, porque la conciencia de nuestra propia mortalidad de alguna manera nos lleva, nos invita a profundizar en nuestro conocimiento del sentido de las cosas y fundamentalmente del sentido de la vida. Yo creo que ya cité el libro tibetano de la vida y de la muerte, en el que dice claramente que el hombre se angustia ante la muerte, en primer lugar, porque no sabe quién es él mismo, o sea, porque no se conoce a sí mismo, se siente inerme ante la realidad de la finitud, ante la realidad de que todo tiene un final. En el universo todo es finito, todo tiene un final. Pero el hombre no tolera esa idea de que su forma de ser o lo que él cree que es él pueda realmente terminar en el cementerio o perderse definitivamente. Entonces, si tomamos esa reflexión de otra cultura, que es el budismo tibetano, y nos basamos en la ignorancia que padecemos de nosotros mismos, podemos encontrarle una explicación a la imposibilidad de tomar la muerte como un hecho natural en la vida del hombre, como que es el final esperable de la vida de un individuo. Ante ese final, otras culturas en otras épocas han buscado activamente y a lo largo de la propia vida una respuesta que es sobre el sentido de por qué estamos en esta vida y por qué es necesario morir y qué es lo que muere cuando un ser humano muere, que fue una pregunta de inicio de estas reflexiones. Si pensamos que la vida personal, individual, tiene una finalidad en sí misma, es inevitable que sintamos la muerte como una catástrofe, como una brutal violencia que nos arrebata de todo aquello que nosotros somos o que nosotros creemos ser. ¿Se entiende esto? O sea, el ignorar quiénes somos nos lleva a poner nuestra identidad en un montón de cuestiones que podríamos hasta decir banales, no solo de las actividades, sino de nosotros mismos. En la pregunta ¿quién soy? Rápidamente en general y de una manera bastante mecánica, la respuesta la damos en ese intento de definición de nuestra personalidad, porque creemos que somos nuestro rol, creemos que somos nuestra función en la sociedad, en el mundo, mi nombre, el currículum, que lo mencionamos algunas veces, de la manera en que nos interconectamos entre las personas. Cuando todas esas son cuestiones, en todo caso, circunstanciales, que en la mayoría de los casos nosotros no elegimos, porque nosotros no elegimos nuestra personalidad. Sí podemos, trabajando desde nuestra conciencia, poder administrar en todo caso la personalidad, pero no hemos elegido realmente nuestros genes, la educación que recibimos, la familia que tuvimos, en algún caso la religión que influyó
en nuestra forma de sentir y de comportarnos. De manera que precisamente algo que nosotros no hemos elegido, definirlo o pretender que nos defina como el yo soy, es un poco ilusorio. Por supuesto, todos esos atributos de la personalidad y de las circunstancias del hombre en la vida no son aspectos menores. Por cierto que es muy necesario tener una personalidad para desenvolverse en la vida e interactuar con el mundo, pero la hemos mencionado, la hemos llamado también máscara, la hemos llamado así autoimagen, que es la imagen que nos construimos de nosotros mismos y que muchas veces, tal vez siempre, se aleja bastante de nuestro verdadero ser, de nuestro verdadero sentir, de nuestra verdadera esencia, por denominarlo de alguna manera. Aquellas culturas o personas que han desarrollado un trabajo interior sobre esta relación con la muerte y con la vida, que sienten que la muerte es una transformación, es, digamos, un pasaje ritual, si se quiere, evolutivo, en el cual el hombre se transforma, va transformando su ser, pero en un plano que no es el de la personalidad, el de la posesión, el de los objetos que atesora en la vida, ni siquiera de los afectos o cosas valiosas que uno ha ido tomando como partes de sí mismo a lo largo de la vida. O sea, esa transformación, esa transmutación del ser para las personas que trabajan con esa hipótesis de que existe una transmutación. O sea, por supuesto que debemos primero aceptar esa hipótesis de que la muerte es un proceso de transmutación y de cambio. No es obligatorio aceptarla, es más, la generalidad de las personas que vivimos en este siglo significa en esta época, no tienen desarrollado un sentido de trascendencia, de que hay algo más allá de la vida individual. Por eso también la angustia. La angustia se incrementa muchísimo cuando sentimos que estamos ante la nada después de esta vida y que todo se reduce, bueno, inevitablemente a desaparecer. Por supuesto, acá hay una pregunta que la hizo Juan Carlos, que es un seguidor muy entusiasta y que hace aportes muy interesantes sobre la relación de muerte y sacrificio. En realidad tiene que ver con esta visión de muerte como transformación. Si la palabra sacrificio la usamos en su verdadero sentido, sacrificio significa hacer algo sagrado, o sea, transformar algo en sagrado, ¿no? Hacer de sacrificio, sacro de sagrado. O sea, la muerte puede ser interpretada como un sacrificio en la medida que el hombre sea capaz de transformar el hecho de morir en algo sagrado, que le permite entonces continuar un proceso para algunas cosmovisiones de evolución, para otras cosmovisiones de liberación. Porque si bien nos angustia mucho la idea, el sentimiento de desaparición de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de todo lo que hemos ido construyendo a lo largo de la vida, si lo miramos desde otro lugar, no deja de ser una liberación, liberarse de sí mismo, liberarse del propio carácter, de la propia personalidad, que a veces tantos problemas nos ha traído y le ha traído a muchas personas que tuvieron que aguantarnos a lo largo de la vida. O sea que también es una mirada válida. O sea, la muerte no solo como un cambio evolutivo hacia un ser, digamos, con otras características, eso se supone que con características más enriquecidas, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en el análisis
de si hay reencarnación, recurrencia, resurrección. Ese es otro tema. Pero la visión de la muerte como una liberación de los dolores, de los sufrimientos, pero sobre todo de una liberación de uno mismo, no está tan equivocada, o por lo menos no es un disparate. El tema es si el hombre es consciente de pertenecer a algo superior a sí mismo. O sea, si el hombre puede ser consciente de ser la parte de un todo que le da significado a su vida. A ver si, poniendo un ejemplo de la biología, o sea, si una célula hepática, que es un hepatocito, sintiese o reflexionase que ella tiene un sentido solamente en sí misma, puede no comprender el para qué vive y para qué es un hepatocito. En cambio, si se siente parte de un órgano que se llama hígado, que cumple una función a la vez importantísima y vital para un organismo aún mayor que se llama ser humano, el sentido de la vida de ese hepatocito es diferente a que si se sintiera totalmente como un ente aislado y desconectado de ese todo. Bueno, nosotros no somos un hepatocito, pero este ejemplo es meramente una especie de analogía o de metáfora, si se quiere, para razonar si podemos darnos cuenta de esa pertenencia a un todo mayor que nosotros mismos y qué es lo que le daría sentido entonces a nuestra vida, pero fundamentalmente a nuestra muerte. O sea, porque el hepatocito sabe que cuando él acaba su vida, entra en ese proceso de apoptosis, ¿no? de muerte celular, porque ya cumplió su función, habrá otros hepatocitos que van a continuar con esa función, que es lo verdaderamente importante como sentido, como el por qué vino a esta vida. En la India a esa conciencia se la denomina Dharma, que es la conciencia de la propia misión o de la propia vocación que nos trae a esta vida y que le da sentido a todo lo que hacemos en ella. Vamos a dejar aquí entonces para continuar más específicamente en el próximo encuentro sobre las distintas cosmovisiones que hay ante el morir y ante la muerte. Desde ya, por supuesto, si no lo dijimos antes, la racionalidad, la inteligencia racional y la ciencia, que de alguna manera es hija de la inteligencia racional, no pueden dar respuesta a estos cuestionamientos esenciales o fundamentales de la vida. Por eso, sí el hombre tiene que estar abierto a otras formas de conocer, a otras formas de encarar lo que podríamos llamar el misterio por lo menos para ese acceso a través de la razón y de la ciencia. Vamos específicamente a retomar el próximo encuentro partiendo desde aquí. Bueno, les agradezco la atención y nuevamente bienvenidos los que nos van a acompañar en caso de que les siga interesando estos temas. Chao.